Muy bien. Vamos a empezar de nueva vez con una breve sesión de meditación, con el objetivo de aquietar nuestra discursividad y propiciar un estado de atención y claridad. Muy bien, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Coloquemos a nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentemos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente, recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos e identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Para ello, y si se nos facilita como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona. Como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida siempre hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos, como una muestra de experimentar excitación, extremediación o diálogo interior. Nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, de ser presas o transitar por la condición de la lasitud. Esto es la pérdida de claridad, el hundimiento mental, sopor o sueño. Atendemos a la inhalación y con esta, la viveza y alerta, la claridad mental que naturalmente propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta, acompañado de una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración sin aferramientos, sin constricción o tensión, y simultáneamente sin distracción. A su vez establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio del receso, y el estado mental de atención y concentración siempre necesario para el cultivo de las tres sabidurías. Las remembramos. La del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis, la investigación o contemplación que nos permite propiciar y detonar la experiencia directa, y la asociada a la meditación que nos conduce y culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos fortalezcamos esta primaria elemental dimensión de la práctica, así toda la atención sobre el respirar.
toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Intentemos identificar cualquier elemento o área de ansiedad y tensión y al hacerlo, relajarla. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación. De vernos expuestos a la lasitud, la inhalación. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo o superficial. Haciendo lo mismo con la exhalación, evitando toda forma de intervención. Mientras atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación. De vernos afectados por la lasitud, la inhalación. Recordemos, el objetivo primario de este tipo de proceso y entrenamiento es el balancear y equilibrar la atención. Evitar esos dos extremos que envenenan la coherencia y continuidad de la misma. La excitación y la lasitud. Y finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello, atendamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices, por el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa,
un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación, de transitar por la lasitud la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos así el natural complemento que la misma representa en el contexto del adiestramiento mental, en añadidura de la práctica de la estabilidad. Y así trabajemos con el primero de los pensamientos que motivan y orientan a la mente al despertar, lo preciado de la vida o la existencia humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla, su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, dones u oportunidades, tanto las personales como las circunstanciales. Comencemos por las 8 libertades. Atendamos la enorme fortuna con la que hoy contamos, en torno al hecho de no haber experimentado un renacimiento infernal, una condición vital primariamente dominada y determinada por la ira, el enojo y la aversión, enraizada en el cultivo del demérito, limitada por el florecimiento de toda variedad de impresiones, hábitos y tendencias negativos, dañinos, destructivos. Aun en el propio contexto de la vida humana. Reconozcamos la presencia y el símil de esta condición y forma de vida. El hecho de que, aún dentro del entorno del nacimiento humano, existen individuos cuya condición vital y mentalidad es afín a la de los seres infernales, los seres y entidades paranoides. Los vemos todos los días, en las noticias, en el entorno con el que convivimos. No se trata de un destino y condición vital para nosotros en demasía distante, y que naturalmente podemos apreciar como desfavorable para el desarrollo evolutivo. Y a su vez, intentemos contemplar lo fácil que es vincular y conectarnos con ese tipo de condición mental y vida. En otras palabras, cuán rápidamente podemos convertirnos en demonios. Y si este es el caso y condición tan solo en esta vida, podemos simultáneamente entender y inferir cómo puede serlo en las subsecuentes. En especial teniendo en cuenta que la conciencia, en términos de su naturaleza y condición, no es intrínsecamente humana, y tan solo lo es temporalmente.
Simultáneamente reflexionemos acerca de la virtud, la fortuna de no haber experimentado un renacimiento fantasmal, o de no contar con esa particular condición vital aún en el contexto de nuestra vida humana, dominada por el extremo apego y el aferramiento, atormentada por el mismo. Una vez más, recordemos la ausencia de identidad intrínseca de la mente o conciencia y el cómo la identidad con la que hoy contamos es temporal y relativa. A su vez, una vez más evoquemos con qué facilidad podemos vincularnos, ensamblar a nuestra mente y vida con esa mentalidad y el efecto detrimental que naturalmente aporta en nuestro equilibrio mental y emocional y en la relación que establecemos con el mundo y sus habitantes. Reconozcamos cuántos individuos se encuentran atrapados en esa condición, en este y en múltiples mundos. Y en consecuencia generemos un sentido de profunda apreciación por la increíble oportunidad vital con la que hoy contamos. A su vez, reflexionemos acerca de la existencia animal. Por un lado, el cómo la propia conciencia ha experimentado y puede en el futuro hacerlo de nueva vez esta condición de vida. Y por otro lado, cómo también en el propio contexto de la vida humana podemos manifestar ese tipo de mentalidad, estructura mental y emocional, dominada fundamentalmente por la falta de discriminación, claridad mental e instintividad. Atendamos cuántos entre los seres humanos son primariamente animales y reconozcamos de todas las formas de vida que poblan este mundo, como la mayoría pertenecen a la condición humana. A su vez, evoquemos el cómo no existe garantía en torno al hecho de que en el futuro podamos nosotros en efecto abandonar nuestra condición humana y experimentar un renacimiento animal. Aun la condición de los Ashuras y de los Devas, los seres en contienda, los titanes, los semidioses o los seres fulgurantes, si bien experimentan condiciones de vida aparente y temporalmente más favorables que las nuestras, se ven limitados por la distracción que las mismas en la conciencia produce. Reconozcamos que aún en el mundo humano hay condiciones similares a estas, seres que podríamos describir como Ashuras o Devas, cuya mente se encuentra dominada, si bien por el florecimiento temporal del karma positivo, el mérito, cierta coherencia y poderío en la atención, por los celos y la competitividad, o por el orgullo y la importancia personal. Pensemos también cómo, a lo largo del devenir del tiempo, particularmente, por ejemplo, las eras geológicas propias de nuestro planeta y de la vida biológica en el mismo, como la vida humana ocupa una posición muy pequeña en términos de su temporalidad, y como aún en esta, todavía es menor aquella en las que se manifiestan los seres despiertos, los Budas.
La fortuna que tenemos de haber experimentado renacimiento en un entorno y lugar en donde existe el Dharma. Que contamos con una condición de relativa salud, en donde nuestras bases sensoriales no se encuentran en un estado y condición de extrema aflictividad o atrofiamiento. Y la temporalidad de esa condición y circunstancia, dada la realidad del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Y el que tenemos también, por fortuna, una condición libre de ideas y puntos de vista extremos y tergiversados, así como una natural propensión, receptividad y aspiración hacia el estudio y la práctica del Buda Dharma. Hemos entonces, desde una perspectiva circunstancial personal, experimentado esta rara y extraordinaria condición, la que llamamos la de la vida humana. Hemos experimentado renacimiento en un entorno, en un país, en donde existen las libertades y garantías individuales indispensables, por ejemplo, para la práctica del Dharma o de cualquier vía y sendero de desarrollo espiritual, lo cual no es común, ni presente en la totalidad de nuestro entorno vital. Contamos con un cuerpo y una mente relativamente sanos. Y claramente por nuestra circunstancia vital es autoevidente, no hemos cometido ninguna de las 5 acciones de retribución kármica inmediata, que por natural consecuencia deteriorarían toda esta variedad de circunstancias que propician y de las que depende el desarrollo evolutivo. Y sin embargo, simultáneamente consideremos con qué facilidad es que podemos incurrir en las mismas, especialmente cuando nos vemos dominados por nuestras aflicciones mentales y emocionales. Y a su vez, en consecuencia de la madurez del karma, aquel acumulado desde el tiempo sin principio, tenemos confianza en el Dharma. Y desde una perspectiva circunstancial, esta es una era afortunada, una en que ha aparecido no solo uno, sino múltiples seres despiertos, una en que estos han enseñado, una en que esas enseñanzas todavía existen y florecen en el mundo, una en el que podemos entrar en contacto con practicantes y seguidores puros de la enseñanza e instrucción de los iluminados. Y en donde podemos gozar del apoyo necesario para transitar las etapas del camino al despertar. Finalmente contemplemos la rareza de estas condiciones, lo difícil que es obtenerlas. Simplemente en número. Pensemos en la multivariedad de formas de vida que pertenecen al reino animal, aquellas que podemos atender y percibir directamente con nuestros sentidos en esta dimensión de la existencia. Contrastémosla con la rareza de la vida humana. Y dentro del contexto de la vida humana contemplemos la rareza de esa condición en donde se cuenta con estas 18 circunstancias. En realidad difíciles de reunir, como una invaluable joya, más valiosa que el chintamani, la que satisface todos los deseos. En extremo difícil de obtener. Pero reflexionemos también y finalmente, fácil de perder. Y con ello en mente generemos y fortalezcamos el primer prerequisito del sendero, la renuncia, el espíritu de la emergencia definitiva. La aspiración y deseo de abandonar toda condición y actividad de vida que no sea directamente favorable a nuestro desarrollo evolutivo. Y con ello dediquemos el mérito, deseando
cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar el estado y la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un ser despierto, un Buda. Y que podamos hacerlo no solo en nuestro propio y particular beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Y con ello en mente, imaginemos por un momento como del centro de nuestros corazones se irradia un intenso haz de luz blanca. Concebamos cómo se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y hoy se funden aquellos que más lo necesitan, como los que sufren de hambre y de enfermedad, como los que hoy transitan el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, primariamente dominados por la ansiedad y la confusión. Aquellos que se ven flagelados por diferentes tipos de violencia, en particular la de la guerra, o transitan por las dificultades asociadas a tragedias naturales, especialmente aquellas de extracción humana. Y finalmente aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades, y particularmente aquellos que carecen del talento o la capacidad natural para implementarlas, en beneficio propio y de los que les rodean. Y repitan tras de mí, ¿así es? Así es. Así es. Oma humbaja guru pema siddhihum, tayata muni muni mahamuni, soha, omani peme hum, omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de una vez nuestra atención. Muy bien, esta es la meditación o esta herramienta contemplativa asociada al primero de los pensamientos que orientan y motivan a la mente al despertar, la exploración de lo que conocemos como la apreciada vida humana, y que nos invita a explorar las condiciones de la que ésta depende, las 8 libertades y las 10 riquezas, dones u oportunidades. Recuerden que esta práctica contemplativa se inserta dentro del contexto de qué familia. Esto es, la de la práctica del samadhi y del vipassana, esto es, la cercana aplicación de la atención, el cultivo de la presencia mental orientada a la investigación, y en este contexto se le concibe como uno de los prerequisitos, como una de las herramientas o instrumentos detonantes del primero de los 3 esenciales aspectos del camino, que es la renuncia o el cultivo del espíritu de la emergencia definitiva. ¿Sí? Y al mismo tiempo, el prerequisito indispensable para poder reorientar a nuestras vidas una y otra vez en una dirección que concebimos genuinamente positiva y segura, y que es precisamente la que nosotros fincamos en el referente simbólico de la triple joya y las 3 raíces. El Buda, el Dharma, la Sangha, el Lama, la colección de los arquetipos búdicos o aspectos de sabiduría del despertar, los dharmapalas o los protectores del Dharma. ¿Sí? ¿Se entendió todo eso? Recuerden simultáneamente que este tipo de práctica, que es una de meditación analítica, debe de ejecutarse siempre en el contexto de sus 2 fases. La primera, como es autoevidente en mi guía de meditación, la del análisis y la investigación, una dimensión propia de la práctica que es todavía conceptual. ¿Sí? Pero para que esta práctica realmente detone una transformación conductual, naturalmente requiere de la integración de su segunda dimensión, que es la que llamamos la de posicionamiento, o la de la familiaridad. En esta lo que esencialmente hacemos es, en cada línea de análisis introspectivo, esto es, con cada, digamos,
herramienta de exploración analítica o línea de investigación, una vez que se genera un cierto primario entendimiento de lo que la misma nos invita a hacer presente, pausamos, eliminamos o suspendemos el proceso del análisis conceptual e intentamos simplemente descansar en la conclusión a la que nos lleva. Y la idea es permitir que esa conclusión de alguna manera permee la totalidad de nuestro ser o permite el tránsito entre ese entendimiento conceptual y ahora uno anímico y experimental, ¿sí? Y una vez que de alguna manera sentimos el proceso así acontecido, progresamos o avanzamos a la siguiente línea o argumento de análisis introspectivo, uno por uno, ¿sí? Y después, como siempre, terminamos dedicando el mérito, completando así la tercera de las tres excelencias. Recuerdan, toda práctica en el contexto del Buddha-Dharma debe de contar con, otra vez, estos tres elementos, ¿no? Llamados las tres excelencias. El primero de los mismos es, pues, al inicio, el refugio, ¿verdad? Esta determinación de reorientar a la vida en una dirección positiva y segura. Después, el cuerpo de la práctica y al final, la dedicatoria del mérito. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien, ahora, hablábamos en el contexto de esta práctica, la primera de los pensamientos que orientan a la mente al despertar, hablábamos acerca de el análisis de las ocho libertades y comentábamos la necesidad de también hacer presente las 10 riquezas, dones u oportunidades que caracterizan y acompañan a esa condición particularmente favorable para el desarrollo evolutivo que llamamos la preciada vida humana. Y decíamos que estos 10 dones o libertades se dividen en dos, 5 que corresponden a condiciones personales y 5 que acompañan a circunstancias que favorecen precisamente ese esfuerzo. Naturalmente, las personales son uno, contar con un nacimiento humano, ¿sí? Esto debe de ser por sí un objeto de apreciación y celebración en nuestras vidas. Como comentaba hace un momento en mi guía de meditación, simplemente observen, atiendan cómo en su entorno inmediato, ¿verdad? Tan solo qué les gusta en el jardín, la banqueta de nuestro centro, en ese lugar hay más formas de vida animal que las que hay humanas, quizá, en toda la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y si contemplamos la biomasa de este planeta, ¿verdad? Aquella que se concentra en la condición humana es una minoría radical, ¿no es cierto? Si al mismo tiempo atendemos la naturaleza de la mente o conciencia, su ausencia de identidad intrínseca, esto es, el hecho de que la condición por la que hoy transitamos no es intrínseca a nuestra naturaleza, que somos temporalmente humanos, y que no existe garantía en torno al hecho de que podamos conservar indefinidamente esta circunstancia evolutiva, que en el pasado hemos experimentado recurrentemente toda variedad de alternativas, formas de vida y expresión no humanas y que en el futuro esto puede una vez más hacerse presente, pues tan solo eso debe de convertirse en un objeto de apreciación, celebración, ¿verdad? Y de aprovechamiento. Hemos nacido en un país en donde la práctica espiritual es viable, por lo menos hasta ahora. Esto es importante cuando digo, primero, ¿no? Hemos nacido en un entorno de esa condición. Si nosotros también examinamos la condición geopolítica del mundo, actualmente, hoy en día, pues no es difícil también descubrir que existen una enorme variedad de países y lugares en donde este tipo de circunstancia de libertad para la práctica espiritual no está presente. Por ejemplo, si ustedes hubieran nacido en Afganistán, ¿sí? En un país dominado por la ideología extremista islámica, el mero hecho
de reunirse en un espacio como este para escuchar e intentar estudiar y practicar el Dharma, podría poner su vida en riesgo. Si ustedes hubieran nacido en Irán, olvídense del hecho de que se encuentra en este momento en una condición de guerra, los peligros y dificultades que le acompañan. Simplemente este es un lugar en donde, de nuevo, en consecuencia de la presencia de este tipo de ideología extremista islámica, la libertad de pensamiento no está presente, o si hubieran nacido más cercanamente en Cuba. Además, en donde, aún teniendo una vida humana, ¿verdad? Tendrían ustedes que ocupar una buena parte de su tiempo y energía en hacer colas para ver qué van a comer ese día. ¿Sí? Entonces creo que una de las peores omisiones por las que nosotros comúnmente transitamos es la de una radical y escandalizante falta de apreciación de la condición de vida con la que hoy contamos y que tomamos por dada equivocadamente. ¿Por qué? Porque no es la común. ¿Sí? Y porque aún contando con ella, no hay garantía de cuánto tiempo esté presente en nuestra vida y circunstancia, ¿no? Porque la podemos abandonar en cualquier instante. ¿Sí? No hay certeza, por ejemplo, siquiera en torno al hecho de que lleguen a casa esta noche. ¿Sí? Mis maestros siempre decían, ¿no? Geshe Sopa siempre me compartía cuando era jovencito esta tradicional metáfora tibetana y decía que en el momento en que nosotros nacemos, llama el Señor del inframundo, abandona su reino y emprende la travesía para el encuentro con nosotros. ¿Sí? Quería decir que desde el instante en que nacemos empezamos a morir. Y el problema es que en esta metáfora tradicional tibetana, pues Yama es una entidad bastante primitiva, preindustrial. Entonces, no lleva teléfono celular, no lo podemos geolocalizar de ninguna manera, no tiene ningún tipo de AirTag, ¿no? No pasa por las fronteras, entonces nunca tenemos la menor idea de dónde chingado se encuentra para poderte preparar y en ese contexto, si gustas desperdiciar tu tiempo, como pues, si pudieses decir, bueno, ya salió, pero se encuentra en Cuernavaca y de aquí a que llegue, pues tengo tanto tiempo, ¿no? No sabes. Y puede estarte esperando, decía Geshe Sopa, esta noche en casa, o quizá a las afueras de nuestro centro. Quizá ni siquiera sobrevivas, ¿verdad? Llegar a la puerta. Yo lo he visto cosas así. He visto cómo en el medio de un seminario uno de mis alumnos al salir le da un infarto y se me muere. O lo atropellan justo enfrente en la calle. Lo he visto, ¿no? O que les cuente Memo, ¿sí? En el medio de una travesía se me desploma de, ¿verdad? Una montaña y casi se nos muere. No hay garantía, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué es lo importante? ¿Cuánto dinero hiciste? ¿Cuántas chavas, cheves y chivas acumulaste? Uno, ninguna de estas te aporta bienestar genuino. Dos, no te preparó para la muerte, ese trascendente encuentro que te espera. Y tres, no te lo puedes llevar contigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le aporta significado a la vida? Bueno, uno, lo que nos ofrece bienestar genuino y duradero. Lo que nos prepara para la muerte porque viene. Y lo que nos podamos llevar con nosotros. ¿Y qué nos podemos llevar? Solo la eterna continuidad de la mente. Y en el contexto de la misma sus impresiones, hábitos y tendencias, ¿no? Así que es fundamental que intentemos identificar aquellos negativos no virtuosos, debilitarlos, inhibirlos, purificarlos y eventualmente trascenderlos, e identificar los positivos y virtuosos y fortalecerlos, ¿no? Ese es uno de los objetivos fundamentales y centrales de la práctica del Dharma. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Entonces, en este contexto, ¿sí? Celebrar esta condición y
tratar de fortalecer una determinación de aprovecharla, dado el hecho de que, en conclusión, es en efecto difícil de obtener y fácil de perder. Este es el primero de los pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar y por tanto y simultáneamente el primero de lo que llamamos los preparativos ordinarios. ¿Sí? Sin este, cualquier esfuerzo de desarrollo evolutivo se torna inviable. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien, ahora una última recomendación y señalamiento, y no quiero que lo pongan en saco roto. Todo lo que les acabo de comentar no es difícil de entender, pero no cometan el error de pensar de que lo entienden, ¿sí? Pueden comprenderlo conceptualmente, pero no hace mucha diferencia. Mientras este no se digiera y se convierta en una comprensión anímica, especialmente una que detone un cambio de conducta. ¿Y cómo sabemos que ese cambio de conducta se ha detonado? Cuando naturalmente cambian las prioridades de nuestra vida. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que cambien las prioridades de nuestra vida? Que nosotros nos separamos de la adicción a los 8 intereses mundanos. ¿Sí? Entonces, mientras esa adicción sea primaria en nuestras vidas, técnicamente podemos decir, no has entendido, ni madres. ¿Sí? Es solo hasta que palpablemente se da esa circunstancia en donde esa condición mental empieza a debilitarse, que puedes decir que en efecto empiezas a integrar el entendimiento de la apreciada vida humana. ¿Sí? Y por último, ese entendimiento de la apreciada vida humana debe de insertarse dentro de otro contexto muy importante y es ¿a dónde acontece esa condición? En el presente. ¿Sí? Entonces dejemos de vivir y también vernos dominados por la adicción hacia el pasado y las expectativas hacia el futuro, porque el pasado ya no es y el futuro todavía no se manifiesta. Lo único que existe es el presente. ¿Y cómo puedes vivir en el presente? No es fácil. Tienes que cultivar la sincronía entre la mente y el cuerpo. ¿Cómo se cultiva la sincronía entre la mente y el cuerpo? Primariamente a través del cultivo del samadhi y específicamente la primera dimensión del mismo, que es la cercana aplicación de la atención o la presencia mental orientada a la concentración. Recuerden, la meta de la misma es la sincronía entre la mente, el cuerpo y el presente. Y este es un esfuerzo que debemos de, digamos, implementar de forma continua y disciplinada hasta poderlo actualizar. ¿Ok? ¿Se entiende eso? También, y como clarificación, esto de ninguna manera quiere decir que ustedes no planifiquen cuándo pagar las cuentas de la luz, ¿sí? O que no aparten en su calendario las fechas para sus vacaciones. No, simplemente quiere decir que entendamos que todas esas circunstancias se pueden o no dar, pero lo más importante es vivir con presencia ahora. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces es el primero de los pensamientos que orientan a la mente al despertar. ¿Tienen alguna pregunta o duda del mismo? Sí, te escucho. Tony, te quería preguntar este Sí. sentido de aprecio y celebración al reflexionar en las óptimas condiciones de la apreciada vida humana, también va acompañado como de un sentido también de tristeza de todos los que no la tienen. Y No eso, bueno, sí, pero más que de tristeza, de compasión. de compasión. Y eso también te impulsa a aprovechar la apreciada vida humana. Así es. Porque te das cuenta, en efecto, de cómo la mayoría de los seres sensibles, y aquí la idea es que vayas recorriendo estas diferentes dimensiones, ¿no? Si tú vieses un cosmograma clásico budista, en este mandala, en donde se ilustran las diferentes dimensiones de la existencia en las que la conciencia puede experimentar expresión y renacimiento, generalmente ese cosmograma se le representa como triangular, ¿no? Y entonces la condición humana se coloca, por ejemplo, dentro de la parte inferior de ese triángulo y la de los seres
paranoides en la parte más amplia. Eso quiere decir, hay más seres paranoides, espíritus hambrientos, animales que seres humanos y así, ¿no? Entonces, vas recorriendo cada una de esas dimensiones y dices, mira toda esta vastedad de seres que hoy experimentan una existencia infernal. Y si por ahora es algo que no puedes del todo todavía concebir y abrazar, lo puedes hacer aún dentro del contexto de la vida humana. ¿Cuántos seres humanos tienen una vida infernal? Y no tienes que irte muy lejos, no tienes que ir a Bombay, ¿no? Vete al centro de Guadalajara o a una esquina y ve, ¿verdad? Todas las noches yo que salgo tarde de Casa Tibet, de las sesiones que tenemos por la noche, ¿verdad? Hago este ejercicio y, por ejemplo, veo tantas personas en la calle, especialmente me afecta, tantos chiquitos, ¿sí? Que a las 10 de la noche que yo estoy saliendo de trabajar exhausto, no tienen dónde sentarse, están en una banqueta, quizá secuestrados por personas que los emplean como instrumentos para generar recursos económicos, ¿no? Y pienso en mis hijas y digo, mis hijas podrían estar en esa condición, ¿no? Es una condición infernal, ¿sí? O piensen ustedes en con qué facilidad las circunstancias de vida dan vueltas, la impermanencia, la inestabilidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, ilústrenlo a través de la condición que hoy impera en un lugar como Ucrania, ¿no? Si ustedes hubiesen visitado Ucrania hace 4 o 5 años, era un lugar floreciente, ¿verdad? De paz, de gente con mucho talento, eh, creciendo enormemente y de pronto, y ahora es un lugar de devastación, ¿no? Y cuánta gente está ahí atrapada y no puede salir y no tiene luz, no tiene agua y todos los días tiene que ver que no le bombardeen el edificio, cómo sobrevive, ¿sí? Eso es una situación infernal. Y luego así ve uno por uno, ¿no? Los seres paranoides, los espíritus hambrientos, los animales. Piensen en los animales, ¿no? La difícil circunstancia de todos estos. Y bueno, cuando lo haces, trata de generar un sentido de compasión para ellos y denúnciala, ¿verdad? Puedan dejar de sufrir y puedan eventualmente verse expuestos a las condiciones y circunstancias de las que depende el bienestar genuino. Y si puedes, por ellos haz la práctica del Tonglen, el tomar y el dar, que muy bien acompaña y complementa a esta dieta meditativa. ¿Ok? Así debemos de hacerlo, ¿no? Y claro, el laboratorio contemplativo es un instrumento que utilizamos para familiarizar a la mente con estos tópicos, pero también la idea es que este tipo de reflexión esté presente más allá del laboratorio contemplativo, que la tengas presente a lo largo del día. Muy bien. ¿Algo más? Había dicho no. Las personales hemos nacido dotados de una vida humana, ¿no? Hemos nacido en un país en donde es posible la práctica espiritual. Hemos nacido con un cuerpo y una mente dotados de salud, ¿verdad? No hemos cometido ninguna de las 5 acciones de retribución kármica inmediata recientemente. ¿Y cómo sabemos que este es el caso? Pueden preguntarse por nuestra circunstancia de vida, ¿no? Porque si hubiéramos cometido cualquiera de estas, esto es el haber matado a nuestro padre o madre, el haber herido a un Buda, el haber lastimado a un Bodhisattva, el haber dividido a la comunidad espiritual, o sea, la circunstancia vital por la que hoy transitamos no estaría presente. El hecho de que eso no es el caso quiere decir que no hemos cometido ninguna de estas recientemente y tenemos confianza en el Dharma, ¿no? Y las circunstanciales, hemos nacido en un país, en un entorno afortunado en donde ha aparecido un Buda, en donde un Buda ha enseñado, o los Budas han enseñado, en donde existe y florece el Dharma. Hemos nacido en un periodo afortunado en el que podemos entrar en contacto con practicantes y seguidores puros de esta enseñanza e instrucción, y hemos nacido en un periodo afortunado en que los practicantes pueden gozar del apoyo generoso del entorno que propicia ese desarrollo evolutivo. Esas son las 5 circunstancias, ¿sí?, de la apreciada vida humana. Bien. Ahora
avancemos a el segundo de los pensamientos que orientan a la mente al despertar. ¿Sí? El de la muerte y la impermanencia. No olviden, y me apena parecer reiterativo, pero que el objetivo de este tipo de dieta meditativa es generar el espíritu de la emergencia, ¿sí? El generar renuncia, y la renuncia se contempla indispensable para a través de la misma poder reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, ¿sí? Bien, ahora, el segundo de los pensamientos que orientan y tienen calor, ¿verdad? No se puede aumentar la fuerza del aire. Estamos perdiendo la preciada vida humana. ¿Ahí están bien? Es el de acá. ¿Ven? Preciada vida humana. Difícil de obtener, fácil de perder. ¿Ya? Bueno. Decía entonces que el segundo de los pensamientos que orientan a la mente al despertar es el de la muerte y la impermanencia. Y bueno, este es uno que pretendemos fortalecer a través de diferentes estrategias de análisis introspectivo. Por ejemplo, dentro del contexto de la estructura de la exposición de las etapas del camino al despertar, esto es la del AMRIM, de la que extraemos en buena medida este tipo de herramientas de transformación cognitiva. Y por cierto, recuerden que todas son unas con las que ustedes cuentan, pueden acceder a las mismas dentro del programa de formación contemplativa de Casa Tibet. Como estudiantes de la casa tienen libre acceso al mismo, y en el capítulo 4 es el del AMRIM, las etapas del camino al despertar. Y dentro del contexto de ese capítulo, en la primera dimensión del mismo, las prácticas propias para el practicante de capacidad inferior o introductorio, están los pensamientos que orientan a la mente al despertar. ¿Ok? Todas estas guías de meditación. También en el programa de formación contemplativa está presente una muy rica colección de materiales de apoyo para esas meditaciones y unas guías de meditación que ustedes pueden emplear en casa para tratar de exitosamente implementar este tipo de iniciativas de desarrollo cognitivo, ¿ok? Para que lo tengan presente. Bien. En la tradición entonces de las etapas del camino al despertar utilizamos una variedad de diferentes técnicas de meditación que tienen por objetivo desarrollar el entendimiento de la condición de la fragilidad de la vida. ¿Sí? Y una vez más, el objetivo de las mismas es tratar de darnos cuenta, de hacer presente que esta circunstancia favorable por la que hoy transitamos es rara, es difícil de obtener y es frágil y fácil de perder. Todo con el objetivo de que imprimamos en la misma una dimensión y sentido de genuino significado, que nosotros siempre en este contexto asociamos a la consecución del bienestar genuino. Y recuerden, ¿de qué depende ese bienestar? Desde la perspectiva budista, ¿cuál es la causa primaria de ese bienestar? Un estado y condición de salud mental y emocional óptima. ¿Y cuál es el método idóneo para el desarrollo de ese estado y condición? El Dharma. ¿Sí? Realmente es la tecnología espiritual más avanzada del mundo. Bien, entonces, para lograr este objetivo usamos varias aproximaciones. Una primera es reflexionar acerca de las ventajas que a la vida aporta el tener siempre presente la fragilidad de la vida. Y simultáneamente el reflexionar acerca de las desventajas que acompañan a tomar la vida por dada. ¿Sí? Otra aproximación contemplativa es una meditación que es en la que me voy a centrar ahora,
de esta colección de herramientas, denominada la de las 3 raíces. Se le contempla o denomina simultáneamente la de los 9 argumentos y las 3 conclusiones. Y popularmente también la conocemos con la meditación de los 9 puntos en torno al morir. ¿Sí? En esencia gira en torno al hacer presente 3 elementos, ¿no? Lo único que podemos abrazar como del todo certero en la vida es que vamos a morir. 2, nadie entre nosotros sabe cuándo, cómo, en qué condición y circunstancia, en qué momento es que esta transición se presente. Y 3, dada esa realidad siempre inminente, a menudo inesperada, ¿qué es lo que le aporta a la vida genuino significado? Lo que nosotros simultáneamente estructuramos a través de 3 reflexiones, 3 elementos o referentes. Primero, decía, ¿qué me aporta bienestar genuino? Lo que debo de contrastar con su impostor, que es el mero placer hedónico, ¿verdad? 2, ¿qué me puede preparar para la muerte? Porque esto es algo con lo que tengo que trabajar en todo momento, dada la inminencia de la misma y el hecho de que no sé cuándo me sorprenda. Y 3, ¿qué me puedo llevar durante esa difícil y compleja transición? Porque esto es el instrumento y la herramienta que me va a permitir develar lo que realmente tiene o debe de contar con significado y debe de reclamar mi atención en la vida. ¿Sí? ¿Qué me puedo llevar? Esto es algo que se tiene uno que preguntar todos los días, ¿no? Cuando experimentas aferramiento a tu coche, te preguntas, ¿me lo voy a poder llevar? ¿Sí? Cuando experimentas aferramiento a tu reloj, ¿me lo voy a poder llevar? ¿Quién va a gozar de mi reloj en unos días o en unos años, ¿no? ¿O a dónde va a estar en 20 años? Mi reputación, ¿me la voy a poder llevar? Mis chivas, chavas y chevas, ¿me las voy a poder llevar? Ahora, no es que al entender esto no, o sea, te desembaraces de todo eso, simplemente no es lo que es prioritario, no es donde inviertes toda tu energía, lo administras con el dedo meñique de la mano. ¿Qué me puedo llevar? Solo mi mente. Entonces, ¿qué debiese de ser prioritario? El cultivo de la misma. Y ahí te preguntas, ¿y en qué estado se encuentra hoy? Por ejemplo, te preguntas, ¿en qué estado se encuentra mi atención? Que eso no es nada sofisticado, es como el entrenamiento 101, ¿no? ¿En qué estado se encuentra mi atención? Y con base a eso no es que te autoflageles y te digas, soy una mierda, nunca voy a poder progresar, está terrible. No, simplemente te digas, bueno, ahí es donde tengo que empezar. Eso es lo que es prioritario en mi vida. ¿Se entendió eso? También utilizamos otra estrategia de análisis introspectivo que lo que nos invita es a simular o imaginar las condiciones que acompañan o que puedan acompañar a un posible escenario de muerte. ¿Sí? Y esto opera un poquito como el famoso cuento de Navidad de Dickens. ¿Se acuerdan del cuento de Navidad? ¿Sí? En donde al personaje central, Ebenezer Scrooge, ¿se acuerdan? Se le presenta el espíritu de la Navidad pasada, el espíritu de la Navidad presente y el espíritu de la Navidad futura. ¿Sí? Y a través de ese medio, este individuo que está dominado por la frustración y por el enojo, la ira y al mismo tiempo por la avaricia, ¿se acuerdan? Él entiende lo fútil de esa condición y tiene la oportunidad de transformar su vida antes de morir, ¿no? Y bueno, en uno de estos eventos, en el famoso cuento de Navidad, bueno, primero el espíritu de la Navidad pasada se hace presente al protagonista y le lleva al pasado, que es una metáfora de algo que todos nosotros tendríamos que hacer en vida, que es recapitular nuestra vida, ¿no? Recuerden, este es el primer ejercicio, la primera iniciativa en la que el Buda se involucra en la noche que le conduce al despertar. En otras palabras, ¿cuál es la primera variable detonante del despertar de Siddhartha? La práctica de lo que conocemos como Purva Nivasa Nushmirti Jnanam, ¿verdad? La práctica de la recolección de sus infinitas previas moradas, ¿no?
basada en algo muy simple. Es imposible entender el presente si no tienes presente el pasado. Y las personas que olvidan su pasado se condenan a repetirlo. Así de simple, ¿no? Entonces el espíritu de la Navidad pasada lleva a Ebenezer Scrooge a ver su pasado. Luego le lleva a ver su presente y lo que ha hecho con él. ¿Sí? A todos los que ha lastimado. Al pequeño Tim, ¿se acuerdan? Que es hijo de su empleado, que tiene tuberculosis, que está en peligro de muerte y que tiene él esclavizado por unos chelines, unas dádivas insignificantes al padre, ¿verdad? Y que se rehúsa a apoyarlos para tener algo que comer en la cena de Navidad y que se rehúsa a aportarles el dinero que requieren para poderle operar y que pueda caminar. ¿Sí? Le lleva a ver su presente. ¿Sí? Y después le lleva a ver su futuro. Le invita a ver las consecuencias de su pasado y presente, ¿no? Y es muy escandalizante en el cuento de Navidad porque la escena es aterradora, ¿no? Le lleva a ver su funeral. ¿Sí? ¿Y qué hacía Ebenezer Scrooge? Era agiotista. Esa era su profesión, era prestamista. Prestaba dinero, se aprovechaba de la vulnerabilidad de la gente, el que la mayoría de aquellos a los que les prestaba no podía pagar, y se hacía de sus bienes. Y tenía esta enorme bodega repleta de todo lo que incautaba de la gente, ¿sí? A lo que simultáneamente él tenía y para lo que experimentaba extremo aferramiento y avaricia, ¿sí? Que le producía mucho sufrimiento porque pensaba que simultáneamente todo mundo se acercaba a él y de lo que él querían eran quitarle lo que él tenía. ¿Sí? Entonces le lleva el espíritu de la Navidad futura y lo lleva a su ¿cómo se llama? A su funeral, ¿no? Y dos cosas le impactan a Ebenezer Scrooge. Primero, que está absolutamente solo en ese funeral. Nadie acude a verle. Pero para su vergüenza, solo una persona acude a verle. ¿Quién? Su empleado, al que había esclavizado y al que se había rehusado a ayudar para la operación de su hijo, que no podía caminar por tuberculosis, al que había maltratado por años. El único que se presentó en su funeral, sin merecimiento alguno. Imagínense la vergüenza de ver eso, ¿no? Y luego hay una escena del cuento de Navidad en donde en la bodega de Ebenezer Scrooge se hace una subasta, ¿sí? Y el presidente municipal del pueblo, ¿verdad? Ofrece todos los bienes de esta bodega, de este objeto de extremo apego y en el que Scrooge dedicó la totalidad de su vida, ¿sí? ¿Y saben qué es lo que le impacta a Scrooge de esa escena? Que todo lo regalan, lo venden por un chelín. Porque todos los que compran esos objetos les saben malditos. Los asocian con el sufrimiento que produjeron en todos los que los incautaron. Y entonces Ebenezer dice, pero ¿cómo vas a vender este escritorio en un chelín? ¿No? Si es un escritorio del siglo XVIII, increíblemente valioso, del que me hice con tanto esfuerzo, ¿no? Y ahora lo estás regalando en un chelín. Y así regalan toda su fábrica, regalan toda su bodega, ¿sí? Entonces, en esta práctica lo que hacemos es lo mismo, algo así como si invitáramos al espíritu de la Navidad pasada, presente y futura a hacer un recuento de nuestras vidas, ¿sí? Imaginamos nuestra condición de muerte, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a ella? Ahora, claro, no la imaginas pensando que va a ser maravillosa, ¿no? Sino lo haces con base en lo que ya has hecho, las circunstancias que van a producir ese efecto. Y todo con el objetivo de contar con una ventana de oportunidad, como la que le dieron estos espíritus a Scrooge, ¿no? Decir, bueno, esto es a lo que vas, ¿no? Si sigues como estás. Pero tienes una última oportunidad, puedes cambiar tu vida ahora, ¿sí? Y así lo hacemos nosotros. También utilizamos en la tradición tibetana otra práctica meditativa mucho más compleja, en donde simulamos la totalidad del proceso que acompaña al tránsito de la muerte. Esto es el de las 8 disoluciones simultáneas externas e internas.
el tránsito entre el entreestado doloroso de la muerte y el resto de los bardos, ¿no? Todas esas son técnicas que empleamos para prepararnos para morir. Pero dentro de todas estas, la que siento es especialmente importante y relevante para nosotros ahora es la de las 3 raíces, los 9 argumentos y las 3 conclusiones. La meditación de los 9 temas vinculados al morir. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Esta meditación en torno a los 9 puntos vinculados a la muerte, de nuevo, ¿a qué familia de prácticas meditativas pertenece? Es una práctica de Vipassana. En esencia eso quiere decir, ¿es una de qué naturaleza? Analítica. Siendo una meditación analítica, ¿cómo se implementa? Perdón la reiteratividad, pero la mula no era arisca. ¿Sí? ¿Cómo se implementa? Tiene 2 fases. La primera es de qué naturaleza? Conceptual. Y la segunda pretende trascender lo conceptual. En la de posicionamiento o familiaridad, lo que se busca es que, completado el proceso de análisis, suspendamos la continuidad de la exploración conceptual y propiciemos la emergencia de un entendimiento anímico, en el que se pretende el contemplativo descanse, que es, en esencia, lo que se busca es que se asiente ese entendimiento. Y lo tenemos que hacer una y otra vez hasta que ese entendimiento realmente satura la totalidad de nuestro ser. ¿Y cómo sabemos que eso acontece? ¿Cuál es el signo? El cambio de conducta. ¿Sí? Y en el contexto de esta particular estrategia de meditación, ¿cuál es el cambio de conducta? ¿Cómo sabes que las meditaciones de la muerte y la impermanencia han funcionado? ¿Cuál es el síntoma? Bueno, eso es de todas, ¿no? Los 4 pensamientos que orientan la mente al despertar, todos tienen por objetivo el que cortes el aferramiento a los 8 intereses mundanos, sí. Muy bien, pero este en particular, ¿cómo sabemos que está funcionando? Además de eso. ¿Y qué más pasa? Cambian las prioridades de tu vida. Y dentro del contexto de ese cambio de prioridad de vida, surge en quien correctamente practica esta técnica una increíble apreciación de la vida y el objetivo de la vida. ¿Y cuál es el objetivo ulterior de la vida? El reclamo del bienestar genuino y duradero. ¿Sí? Y si tienes por mente ese reclamo, las causas que le propician. ¿Y cuáles son las causas que propician el bienestar genuino y duradero? ¿Las chivas, chavas y cheves? Ahí es donde viene el cambio de prioridades, ¿no? Suspendes la adicción a los 8 intereses mundanos, porque entiendes que no son las estrategias que producen ese efecto. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, un estado y condición óptimo de salud mental y emocional, ¿verdad? Las 6, digamos, los 6 equilibrios. El equilibrio en la facultad del deseo y la abolición, el equilibrio ético en nuestro desempeño vital, el equilibrio de la atención, el equilibrio cognoscitivo, el equilibrio emocional y finalmente el equilibrio espiritual. ¿Ok? Bueno, entonces esta meditación de los 9 puntos en torno a la muerte o las 3 raíces. ¿Cuáles son las 3 raíces? Primera, la certidumbre de la muerte. ¿Ok? Segunda, el momento de la muerte es incierto. Tercera, ante la inminencia de la muerte, ¿qué debiese de ser prioritario e importante en la vida? ¿Ok? Esas son las 3 raíces. ¿Hasta aquí vamos? Esas 3 raíces vienen acompañadas de 9 razonamientos. ¿Cuáles son esos 9 razonamientos? Primero, el momento de la certidumbre de la muerte. El primer razonamiento: no hay nada en el universo que pueda evitar la muerte. Esto es cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Ok? Si quisiéramos actualizar o modernizar esta meditación, ese tendría que ser una línea de razonamiento. ¿Sí? O sea, dentro de nuestra meditación tendrías que reflexionar. Cuando te toca, aunque te quites. Cuando no te toca,
¿verdad? Aunque te pongas y descansas. Te posicionas. ¿Sí? Entonces, el primero de estos razonamientos es que no hay nada en el universo que pueda evitar la muerte. El segundo es que no se puede añadir tiempo a la vida y que cada momento que transita te acerca a la muerte. Y el tercero es que la muerte te puede en efecto sorprender, aunque no estés listo para enfrentarla. ¿Sí? El segundo razonamiento, el momento de la muerte es incierto. ¿Sí? La segunda raíz tiene 3 razonamientos. El primero, la extensión del tiempo y las condiciones que sustentan a la existencia son inciertos. El segundo, son innumerables las causas y condiciones que pueden propiciar la muerte y muy pocas las que sustentan la vida. Y el tercero, en general, el cuerpo es extremadamente frágil. Y la tercera de las raíces, ¿qué es lo que le puede aportar a la vida genuino significado? ¿No? Tiene también 3 razonamientos. No lo son las posesiones, ni el dinero, ninguno de los 8 intereses mundanos. No es la familia ni los amigos. Y no lo es el cuerpo. ¿Ok? Nada más los nombro para que tengan la idea de la estructura de esta meditación y ahora la abordemos con detalle. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Entonces, lo único que nosotros podemos abrazar con absoluta certeza es el hecho de que nos vamos a morir. ¿Es esto una afirmación objetiva o pesimista? ¿Qué piensan? Es objetiva. Es además objetiva. ¿Sí? Nos guste o no, la encontremos agradable o desagradable. Es simple y sencillamente una contundente, objetiva realidad. Lo único que en efecto podemos abrazar con absoluta certeza es que nos vamos a morir. Todas las distintas y alternativas condiciones propias de la vida son inciertas. ¿No es cierto? Ahora, no hay nada en el universo que pueda evitar la muerte. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primero, todos los seres que nacen mueren. ¿No es cierto? Incluyendo aquellos que han actualizado estadios excepcionales de desarrollo evolutivo, como lo son inclusive los budas, o los bodhisattvas, o los yogis y yoginis. Aún estos están sujetos a la realidad contundente e inevitable de la transitoriedad, de una u otra manera. ¿No es cierto? Les platicaba que hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar unos días en Dharamsala y de ver de nueva vez a mi maestro, al Dalai Lama. Ahora este año que se conmemoran su 90 aniversario, ¿no? Y les platicaba, ¿verdad?, de que pues ya está muy grande. Ahora, este es un Buda, una persona plenamente actualizada, y a pesar de ello está sujeto al envejecimiento, y lo estará la enfermedad y eventual. Bueno, le encuentra muy difícil ya caminar, tiene mal las rodillas, entonces está sujeto a la enfermedad. Y tarde o temprano, y ya más temprano que tarde, se va a encontrar con la transición del morir, ¿no es cierto? Entonces todos los seres que nacen mueren. Piensen en esto. Casi todos los seres vivos con los que hoy convivimos en el mundo, en no más de 100 años no van a estar en él. Nos es difícil entender esto, especialmente cuando somos jóvenes y cuando todavía estamos rodeados, por ejemplo, de nuestros seres queridos o de aquellos con los que tenemos familiaridad y vinculación. Pero tengan presente, por ejemplo, todos los que compartimos este espacio el día de hoy. Algunos tenemos la enorme fortuna y bendición de conocernos por décadas. Bueno, en no mucho tiempo más no vamos a estar en el mundo. Les decía, ¿no? Por la mañana, pues yo tengo 61 años. Y recurrentemente yo me recuerdo, ¿no? ¿Cuántos años me quedan de vida funcional? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos veranos me quedan para compartir con mi familia o con mis hijas?
¿Cuántas Semanas Santas? ¿Sí? No muchas ya. Aún en el mejor de los escenarios, ¿no? En consecuencia, ¿qué lujo no me puedo dar? No generar un sentido de profunda presencia y apreciación de esas condiciones y circunstancias, porque de las mismas en mi vida restan ya muy pocas. ¿Me doy a entender? O por ejemplo, si tienen ustedes presentes, lo decía hace un momento, ¿no? Que les visito 1 o 2 veces al año, ¿no? Bueno, coloquen este señalamiento en el mismo argumento. ¿Cuántas visitas me quedan? No creo, les soy sincero, que pueda seguir haciendo este trabajo más allá de los 75 años, ¿no? Y estoy siendo muy optimista, ¿no? Pero dada mi condición física, etcétera, yo creo que por ahí de los 75 años ya no voy a poder hacer lo que hago. Ahora, esos 75 años, ¿qué tan cerca están para mí? Bueno, pues tengo 61, en 2 meses cumplo 62, ¿no? Ya me quedan 12 años. ¿Y cómo pasan 12 años? En un suspiro, ¿no? Como han pasado los últimos 40, ¿sí? Entonces, ¿cuántas visitas les quedan en Guadalajara? Por ejemplo, piensen en eso, me quedan 10 visitas de la Matoni. 10. Es nada. Entonces, ¿te puedes dar el lujo de no aprovecharlas cuando vengo? Pues te lo das por pendejo. Porque crees que van a estar siempre presentes. ¿Me doy a entender? O por ejemplo, nuestra preciosa Casa Tibet aquí en Guadalajara, ¿no? Que es un milagro. Esta casa es un milagro. Consecuente de el trabajo de muchísimas gentes, pero aún con el trabajo de muchísimas gentes sigue siendo milagroso el que tengamos este espacio. Bueno, lo ves y también lo tomas por dado, crees que va a estar aquí para siempre. Entonces ahora me estoy quedando en lo que era la antigua Casa Tibet, que es ahora la casa de Isabel y de Manuel, ¿no? Y no les he dicho, pero bueno, ahora tengo que decirlo, pero hay una cierta tristeza cada vez que estoy ahí porque me surgen todas las memorias de esas décadas que estuvimos en ese lugar que era nuestra Casa Tibet, preciosa también. Esa nostalgia, ¿no? Y eso ya no es. No solo ya no es, ya no hay nada de esa Casa Tibet en ese lugar. ¿Se acuerdan ustedes de la película de La máquina del tiempo de H.G. Wells? ¿Sí? Hay una película, no la moderna, la primera de la década de los 60, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa? En esta está esta máquina de tiempo que es una especie de silla con un disco que genera una especie de campo gravitatorio que le permite viajar en el tiempo. Y esta máquina está en el laboratorio de este científico y tiene una perilla que hace hacia adelante y hacia atrás para ir al pasado y al futuro, ¿no? Y la escena de esta clásico de la ciencia ficción es cómo se ve el laboratorio de este científico, ¿sí? Háganse de cuenta este lugar, ¿no? Es un buen ejemplo este lugar con sus flores y todo. Y entonces primero imprime muy tenuemente por temor, muy lento avance hacia el futuro, ¿no? Donde simplemente se acelera el paso de las horas y va viendo cómo, por ejemplo, las flores empiezan a poco marchitarse, hasta que eventualmente se mueren y nada más quedan los pétalos rociados en el laboratorio. Y luego se anima y le imprime un poquito más de velocidad y ahora el tiempo pasa por años o por décadas y le toca ver el Blitzkrieg alemán, ¿no? Y cómo la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial y cómo están estallando las bombas y suenan las sirenas para ir a los lugares de refugio. Y después le toca ver cómo todo ese edificio empieza a deteriorarse, después a abandonarse y después a caerse. Y después ve cómo nacen flores en este lugar, en un nuevo mundo, después del ocaso de la civilización humana, consecuente de una guerra termonuclear. Y después resulta que secuestran su máquina del tiempo unos monstruos llamados los Morlocks y lo llevan, ¿verdad?, a unas cavernas abajo de la tierra en donde estos son mutantes humanos que se convirtieron en monstruos que viven de la carne humana de los jóvenes.
Entonces siempre tengo presente esa máquina de tiempo, ¿no? Así pasa la vida, le pones un poquito y todo lo que te rodea se va marchitando y desapareciendo. Entonces en unos años todos los que estamos aquí y este tan bonito, increíble lugar que tomamos por dado, no va a estar aquí. Entonces, ¿qué no te puedes dar el lujo de hacer? No lo tomen por dado, porque no va a estar aquí por mucho tiempo. Nosotros nos vamos a estar aquí por mucho tiempo. La circunstancia que tenemos no va a estar aquí por mucho tiempo. ¿Sí? Este año, ¿no? Me descubrieron unos tumores en la garganta. ¿Sí? Y les confieso, ¿no? Me pidieron hacerme unas biopsias y exámenes y tuve un par de semanas de enorme ansiedad porque había una gran probabilidad de que tuviera cáncer. Y me decía internamente, game over, ¿no? Se me acabó la cuerda. ¿Sí? Tuve la suerte, la bendición de que fueron benignos, ¿sí? Por ahora. Es como decir, me salvé del balazo, ¿no? O sea, como que le hiciste, ay, ¿sí? Pero viene otro. Es como un poco como la película de La Matrix, ¿no? Que te disparan varios y uno le hace así, y otro le hace así, otro así, hasta que llega el que te da en el corazón y te mata, ¿no? Eso va a pasar. O sea, no es probable. Va a llegar el momento en donde me descubran algo que no tiene mejoría. ¿Sí? ¿Cuándo? No lo sé. Lo único que sé es que eso va a pasar. Ahora, no reflexiona uno de esta manera para deprimirte, no es el objetivo. Todo lo contrario es para decir, bueno, me salvé, tengo este momento, ¿y para qué lo voy a usar? Y decía mi maestro, ¿para ver más tele? ¿Esa es tu conclusión, baboso? Decía. ¿Ver otra serie de Netflix? Yo veo esto siempre con tristeza, ¿no? Que mis hijas, mi esposa, se pasan la vida viendo series de Netflix, ¿no? ¿Qué derivas de esas series? ¿Cuál es el beneficio? ¿Verdad? Cuando llegue el momento de tu muerte, ¿importa haber visto la vida de la gaviota? ¿Sí? Mi cuñada es la directora creativa de Netflix, ¿no? Y siempre nos platica de todas estas series que están haciendo y no me genera ningún interés, ¿no? ¿Qué voy a derivar de ver la vida de la gaviota? ¿Sí? Entonces sí, si tienes tiempo lo tienes que usar, pero lo tienes que usar para tu desarrollo evolutivo. Y te tienes que preparar para la muerte. ¿Y por qué te tienes que preparar a la muerte? No se te olvide, no se te olvide, porque viene. Viene, ya salió, llama. ¿Se acuerdan de la metáfora? Ya dejó su palacio en el inframundo. Ya está en viaje, en travesía para el encuentro contigo. Y no sabes dónde chingados está. ¿Sí? Ojalá pudieras usar tu teléfono y te decir, llama. ¿Dónde estás? ¿No? Y que te diga, ¿verdad? Pues mire, estoy ahorita en tránsito en Europa. ¿Y cómo vas a llegar a México? Pues mire, estoy tomando un submarino, me voy a traer 3 meses, ¿no? Ah, bueno, entonces tengo tiempo para la serie. Pero no sabes, no sabes. Igual ya llegó, te está esperando en casa. ¿Sí? Ahora, si te está esperando en casa y estás listo, es inconsecuente. ¿Se acuerdan de esa escena, de esa bellísima película de La muerte vino a cenar? Meet Joe Black. En donde Brad Pitt encarna a la muerte, ¿no? ¿Sí? Y viene a llevarse este empresario, Anthony Hopkins, que es una persona extraordinaria, ¿no? Y al final, en la última escena, en donde la muerte está comprometida por el apego del enamoramiento que tiene para la hija del empresario. La muerte, ese ser, ¿verdad?, que ha vivido por tiempo inconmensurable, por la extensión inconcebible del tiempo y las eras, que pensarías más maduro, ¿no?
Está aferrado a la hija del que viene a llevarse, ¿no? Y en esa última escena, cuando llega el momento de irse, y es una escena de una nostalgia inconmensurable, ¿no? Y tiene esta escena en donde están celebrando su cumpleaños, pero es un billonario en esta isla, ¿verdad? En el este de Estados Unidos, con juegos artificiales, la mejor banda que puedan ustedes imaginar, ¿verdad? Y toda la gente más rica del mundo ahí, y él está viendo todo esto, este despliegue de lo que ha sido una vida increíblemente exitosa. Y la muerte le dice, él le dice, ya llegó el momento, y le dice la muerte, sí, ya nos tenemos que ir. Y le pregunta a la muerte a él, porque lo ve viendo este despliegue, ¿no? Y le dice, ¿tienes miedo? ¿Sí? Y le dice, no, ningún miedo. ¿Sí? Estoy listo. Solo quería llevarme estos recuerdos. ¿Sí? Alguien como tú, le dice la muerte a Anthony Hopkins, no tiene miedo en este momento, porque ha hecho de su vida algo significativo. ¿Sí? En cambio, la muerte está aterrada, no se quiere ir. ¿Sí? Porque no quiere dejar a esta chica. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Ese primer argumento es súper importante. No más de 100 años, todos los individuos con los que hoy concebimos no van a estar ahí. Y porque no van a estar ahí, ¿qué tienes que hacer con estos hoy? Apreciarlos. ¿Sí? No desperdicien su tiempo. No desperdicien su cariño. No desaprovechen cada momento para decirle a la gente que quieren, que la quieren. Que son importantes para ustedes. Cada vez que salgan de casa, no dejen de despedirse de sus seres queridos, porque puede ser el último día que los vean. ¿Sí? Y no se pueden esconder de la muerte. No hay cómo escapar de la misma. Hay una historia muy bonita de la tradición islámica, en donde se cuenta de cómo hay un maestro y su discípulo en Bagdad, y la muerte viene a visitar al maestro, ¿sí? Que era una persona muy realizada, ¿no? Y el discípulo se da cuenta que la persona que está conversando y que viene a visitar a su maestro es la muerte. Y aterrado por esa condición, decide huir lo antes posible y corre de esa taberna donde se encuentran, corre a un establo para tomar un corcel y para alejarse lo más que se puede, ¿sí? Y se va hasta Uzbekistán, ¿sí? Y cuando arriba a este lugar, ¿verdad? Está el maestro y la muerte le pregunta al maestro, oye, ¿y dónde está tu discípulo tal y cual? ¿No? Y entonces le dice el maestro a la muerte, dice, pues estaba aquí hace un momento, debe de estar por ahí, ¿no? ¿Sí? Y le dice la muerte, qué curioso. Y le dice el maestro, ¿por qué? Y dice, porque tengo una cita con él en 2 días en Uzbekistán. O sea, el otro se peló para evitar a la muerte y ya la tiene en su calendario, ¿no? Entonces no importa lo que hagas, ¿verdad? No hay cómo evadir a la muerte, ¿sí? No importa cuán rico seas. Eso es importante porque la gente que es rica se siente invulnerable, ¿no? Entonces me enteré el día de ayer, me hablaba uno de mis estudiantes de Casa Tibet, me dice, oye Tony, ¿no viste las noticias hoy? Dice, no, no he estado atento. ¿Y qué pasó? Dice, se murió el Güero Burillo, Alejandro Burillo, que fue en su momento una de las personas, de los empresarios más poderosos de México. Y yo lo conocí muy bien porque el principal socio y asistente de Alejandro Burillo fue quien nos donó el terreno que tenemos en Valle de Bravo para nuestro centro de retiros, ¿sí? Y su hijo fue alumno mío de Casa Tibet muchos años, y ahora es alumno de Chokyi Nyima Rinpoche, el hijo de Alejandro Burillo, ¿no? Entonces el Güero Burillo era lo más cercano a un titán que te puedas imaginar, ¿sí?
Se murió a los 74 años, creo que tenía, ¿sí? De cáncer de piel, con la que estuvo combatiendo muchos años y finalmente, como les decía, evitas unos balazos hasta que llegue el que no puedes evitar y te lleva, ¿no? Entonces, no importa cuán rico seas y cuánto te refugies en eso, te vas a morir. Y así se va a morir Carlos Slim. Y así se va a morir Bill Gates. Y así se va a morir Jeff Bezos. Y así se va a morir el monstruo de Trump, ¿no? Y así nos vamos a morir nosotros, ¿no? No importa cuán fuerte o poderoso seas, te vas a morir, ¿sí? No puedes vencer, no puedes forcejear a la muerte. Y aun cuando estuvieras dotado hasta de facultades paranormales, de todas maneras te vas a morir. Y por el mero hecho de que no puedes añadir tiempo a tu vida, ¿cuál es la conclusión? Cada instante, cada momento, cada minuto de tu vida, ¿verdad? Es importante, es valioso. No lo descuides. ¿Sí? Yo siempre les comparto esta anécdota de mi juventud, un poco extrema, pero muy ilustrativa. Yo tendría unos 22 años o 21 años y estaba en el valle de Katmandú, viviendo en el centro de retiros de mi maestro Tulku Ugien, en las montañas de Katmandú, en Nagi Gompa, que en aquel entonces era una ermita bien chiquitita. Ahora la tiraron y construyeron un monasterio muy grande ahí, ¿no? Pero bueno, en el valle de Katmandú hasta hace relativamente poco siempre ha habido pues muchos problemas con el suministro de electricidad, así que una buena parte del día no había electricidad, ¿sí? Ahora el año antepasado descubrieron la razón y es porque los políticos nepaleses le estaban vendiendo toda la electricidad a India, dejando a su propio país sin electricidad para embolsarse la lana. No es que no hubiera suministro, es simplemente que lo estaban vendiendo todo, ¿sí? Por abajo del agua. Bueno, pero el hecho es que por décadas nunca hubo un buen suministro de luz en el valle de Katmandú, en Nepal, ¿no? Entonces, estábamos en uno de esos trances en donde no había luz, y yo solía esperar a Tulku Ugien, que salía a enseñar a sus monjas en un convento que había abajo de Nagi Gompa, y lo esperaba en su cuarto para que al volver lo pudiera ver, lo pudiera saludar, y a veces le podía hacer una pregunta, y muy a menudo me invitaba a que entrara con él y me daba alguna enseñanza o instrucción, ¿no? Pero ese día estaba distraído leyendo cualquier otra cosa, ¿no? Como ido, y para cuando me doy cuenta tenía a Tulku Ugien enfrente de mí y no me había dado cuenta que estaba ahí. Entonces lo volteo a ver, y me sorprende, ¿no? Y me mete una gran bofetada. ¡Pum! ¿No? Y yo, pues esto me sorprende enormemente, ¿no? Y me dice, ¿no? Bueno, le pregunto y le digo, ¿por qué me pega? ¿No? Sí. Y me dice, porque estás distraído. Y porque no te das cuenta que todo lo que aquí y a tu alrededor acontece. Y me comparte esta frase que no se me olvida hasta la fecha y me parece muy hermosa. Dice, todo lo que te rodea es solo para tus ojos una vez y nunca más. Todo lo que tienes alrededor es solo para tus ojos. Una sola vez y nunca más. Y todo se va. Todo pasa. ¿Sí? Entonces no te puedes dar el lujo de no estar presente. ¿Sí? Bien. Entonces no hay nada en el universo que pueda evitar el que vas a morir. 2, no se puede añadir tiempo a tu vida. Porque cuando el karma que sustenta la vida se exhausta, te mueres. Punto. ¿Sí? Con cada momento de tu vida que pasa, te acercas más a la muerte. Desde el momento en que naces, ya te precipitas al morir. Con cada respiración te acercas a la muerte e incluso cuando estás dormido o distraído, te acercas a la muerte. No es que puedas arguir y decir, oye, estaba distraído, que paren es como en un partido de fútbol, no, paren el tiempo. ¿Sí? Aquí no hay paro del tiempo, el cronómetro está siempre andando. ¿Sí? Y el último argumento, ¿no? Es un hecho el que la muerte puede sorprenderte aún si no has practicado el Dharma, ¿verdad?
perdón, es un hecho de que la muerte puede sorprenderte aun si no has impreso a tu vida genuino significado. Y cuando somos jóvenes y abrazamos esta fantasiosa noción de que tenemos tiempo, desperdiciamos la vida. Y cuando llegamos a nuestra edad media, estamos distraídos con todo tipo de tareas y objetivos que nos desvían de aquello que le aporta a la vida genuino significado. Y cuando llegamos a la edad madura, si es que llegamos, perdemos el vigor y la claridad mental y ya no tenemos la oportunidad de lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, al entender que vas a morir, pues la idea es que generes una muy profunda decisión y un muy profundo compromiso de imprimir a tu vida genuino significado. Y eso es reclamar un estado y condición genuino de bienestar y felicidad. Y el método óptimo para lograr ese objetivo es el estudio y la práctica del Dharma. Y descansa en esa conclusión hasta que permee en tu corazón. ¿Y cómo sabes que tiene éxito ese proceso? Ahora sí, como decía Miriam, cuando rompes qué adicción a los 8 intereses mundanos. ¿Se entendió eso? Bien. Segunda raíz. El momento de la muerte es incierto. Nadie sabe cuándo se va a morir. Es más, ¿verdad? Ni aun que lo intentes, puedes ponerte una pistola a la 100 y puedes disparar y no hay certeza de que te mate. ¿Cuánta gente sobrevive a eso? Puede no abrirse tu paracaídas y sobrevives el choque, como Lama Ole. ¿Sí? Y puedes, ¿verdad?, tropezarte en el escalón del centro y te matas. No hay certeza, ¿verdad? Entonces, el primer razonamiento pues gira en torno al hecho de que la extensión del tiempo y las condiciones que sustentan a la existencia son inciertos. Por ejemplo, piensen en esto, la edad no es garantía. Ese es un falso refugio, el pensar, bueno, sí me voy a morir, pero estoy joven, ¿verdad? Eso quiere decir que puedo confiar en el hecho de que me quedan muchos años. Falso, la edad no es garantía. ¿Por qué? Porque los niños se mueren muy a menudo antes que los adultos. Porque la muerte afecta a los seres sensibles en todo momento y condición vital. Por ejemplo, uno puede experimentar la muerte antes de nacer. Uno puede experimentar la muerte recién nacido, como lo hace la muerte de cuna. Uno puede experimentar la muerte en la infancia, lo puede experimentar en la niñez, lo puede experimentar en la adolescencia, lo puede experimentar en la etapa adulta o en la de la madurez. No hay certeza, la gente se muere en toda etapa. Es más, estadísticamente hablando, ¿verdad?, muere más gente antes de llegar a la vejez que la gente que arriba a la misma. La salud no es garantía. Puedes pensar, ¿no? No me tengo que preocupar por la muerte porque me acabo de hacer exámenes. Y el doctor me dijo que estoy como uno de 18. ¿Cuántos en esa condición se mueren mañana? No hay garantía, ¿verdad? Y esta me parece muy importante y relevante. Los planes futuros no son garantía. ¿Cuántas veces te escuchas decir, no me puedo todavía morir porque tengo todavía mucho que hacer? Entonces imagínate que llega Llama, ¿no? Abres la puerta, está ahí y tú le dices, oye, fíjate que todavía tengo cosas que hacer, ¿no? ¿No podríamos reprogramar? ¿Sí? ¿Qué te parece si te regresas y vuelves en un par de añitos porque todavía tengo un edificio que edificar, ¿no? ¿Qué te diría el Señor de la muerte? ¡Ja! Te diría, ¿no? ¿Verdad? No seas bárbaro, te diría. No hay cómo reprogramar. ¿Sí? No importa lo que tengas que hacer. En el momento en que llega la muerte, no hay cómo eludirla. Y puede ser hoy. ¿Cierto o falso? Bueno, también tener presente que son innumerables todas las cosas que nos pueden matar. ¿Sí? Piensa en todo lo que te puede quitar la vida. Estamos rodeados de circunstancias que nos pueden matar, desde las microscópicas hasta las más complejas, ¿no?
Y son muy pocas aquellas que sustentan las vidas. Por ejemplo, piensen en condiciones externas como pueden ser accidentes, catástrofes naturales, etcétera, o condiciones internas como las enfermedades. Simplemente piensen en la complejidad del cuerpo humano. ¿Cuántas partes tiene el cuerpo humano? Billones de componentes. Entonces, de esos billones de componentes, ¿cuál es la probabilidad que entre todos estos en esta miriada de sistemas uno falle? Es como un avión, ¿no? Un avión promedio, un Boeing promedio, tiene casi 3 millones de partes. ¿Sabían eso? 3 millones de partes tiene un avión. ¿Cuál es la probabilidad de que entre esas 3 millones de partes uno se descomponga? No es una probabilidad, es una certeza, es solo cuestión de tiempo. Algo va a fallar. ¿Sí? Entonces algo te va a fallar, tarde o temprano. Y aún las condiciones como que aparentemente sustentan tu vida también pueden ser causales de muerte. Por ejemplo, el alimento sustenta la vida, pero también te puede matar. La medicina sustenta la vida, pero también te puede matar. El ejercicio propicia la vida, pero también te puede matar. ¿Cierto o no? Tu casa sustenta la vida, pero también te puede matar. ¿Sí? Y finalmente, no olviden que el instrumento a través del cual nuestra mente se expresa, con el que encarna, con el que experimenta la vida, el cuerpo, es increíblemente frágil. Y la tradición tibetana nos ofrece una reflexión muy sobria, ¿no? Y dice, si los enormes árboles como los que tenemos aquí afuera, ¿han visto estos árboles que tenemos afuera? De unos troncos de casi 2 metros de ancho o 1,5 metros de ancho, deben tener más de 100 años. Bueno, si esos árboles van a morir, ¿sí? Si los bosques van a morir, si las montañas se van a desquebrajar hasta los Himalayas, ¿no? Si los planetas se destruyen, ¿verdad? Si todo eso está sujeto a la transitoriedad, ¿cómo chingados piensas que tú no? ¿O cómo es que tú te contemplas la excepción a esa regla? Así o más pendejo, ¿no? Y a la luz de estas reflexiones, ¿sí? Pues resulta innegable que podemos morir en cualquier momento, por lo que debemos de suspender nuestra adicción a los 8 intereses mundanos. ¿Sí? Le platicaba a Isabel y a Manuel ayer precisamente de este pequeño documental o video del gran cosmólogo americano Carl Sagan. ¿Sí? Entonces y lo encuentran ustedes en YouTube, está ahí. Él auspició para su serie maravillosa, ya muy antigua, pero en su momento extraordinaria de Cosmos, ¿se acuerdan? Y él hizo para esa serie una animación muy extraordinaria se ve primero el planeta Tierra, entonces la cámara ve, por ejemplo, primero este lugar, se va elevando y ve el barrio, se va elevando y ve la ciudad de Guadalajara y se va elevando y ve el estado de Jalisco y después México y después el continente americano y después el planeta Tierra y después pasa por la Luna y después ve el planeta Tierra y la Luna y así se va alejando por el sistema solar y después llega a los confines de la Vía Láctea y a medida en que esa cámara se va alejando, vas viendo como el planeta Tierra se va haciendo cada vez más pequeñito, 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 hasta que hay un punto en esa animación, antes de que el planeta Tierra del todo desaparezca del campo visual, en donde se ve como un píxel luminoso en toda una pantalla de oscuridad y de estrellas. Y justo antes de desaparecer surge una flechita. Y porque ya te pierdes, ya no sabes entre todas las estrellas cuál es el planeta Tierra. Ese es donde han pasado todos los dramas de tu vida y todos tus intereses y todos tus problemas, pedos y dificultades. Y si lo ves desde esta óptica, nada de eso es importante. Un punto luminoso en el firmamento. ¿Sí?
Y sin embargo, inconscientes de esa vastedad de tiempo y espacio, ¿cómo abrazamos, por ejemplo, nuestros pedos y dificultades? Como si fueran trascendentes y fundacionales. ¿Sí? Por eso recuerden esa historia que una y otra vez les comparto, ¿verdad? De Attar de Nishapur, que dice al final, como esta playerita que me regalaron, al final nada es tan importante y todo pasa. ¿Sí? Así que no invirtamos nuestra energía en lo que no es realmente significativo, como lo hacemos todos los días. ¿Se entiende eso? Y el último argumento, la última de las raíces, es esa pregunta. Dada la certeza y la inminencia de la muerte, el que la muerte es certera y que viene, y no sabes cuándo se presente, ¿qué es importante en tu vida? ¿Sí? Y aquí la pregunta es muy simple. El criterio para elaborar esto es, 1, ¿qué te puede aportar bienestar genuino? Eso es importante, nada más, ¿no? Entonces todos los días pregúntate, ante todo aquello con lo que convives, ¿puede aportarme felicidad genuina o no? 2, ¿qué me puede preparar para la muerte? ¿Me puede esto preparar para la muerte? Porque viene, ¿sí? Y 3, ¿me lo puedo llevar? ¿Sí? Entonces cada vez que montes en pantera, ¿verdad? Porque alguien rayó tu mesa, me lo digo yo a mí, este es mi consejo a mí mismo, ¿no? Me tengo que recordar, ¿no? ¿Esa mesa me aporta bienestar genuino? ¿Esa casa me aporta bienestar genuino? Recuerden el dicho tibetano, ¿no? Un caballo es un caballo de problemas, ¿sí? Y todo lo que tenemos está cayendo a pedazos sobre de nosotros y demanda una enorme cantidad de atención, energía y mantenimiento, ¿sí? Entonces, ¿eso me puede aportar bienestar genuino? Es un elemento que me prepara para afrontar lo único certero en mi vida, me voy a morir. ¿Y cómo te preparas para la muerte? ¿Cuál es la preparación? Miriam, ¿cuál es la preparación para la muerte? La primaria, la más elemental, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te prepara para morir? ¿Qué es la muerte? Separarte de todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la preparación? El desapego. A eso aprendemos, a eso venimos al mundo, a aprender a soltar. Y ahora pregúntate, ¿en qué estatus está esa tarea en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo voy en este tema del desapego? Pregúntatelo, ¿no? ¿Cómo voy en el desapego a mis hijos, a mis chivas, chavas y cheves? ¿En qué estado está esa condición fundacional en mi vida? Ahora, cuando hablamos de desapego, no queremos decir valemadrismo. No apego nada más, ¿no? Que es algo diferente a la indiferencia, naturalmente. ¿Se entiende eso? Entonces dice, ni las posesiones ni el dinero te serán de utilidad en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque te vas de esta vida desnudo, de la misma manera que llegas a la misma. ¿Sí? Dice un proverbio tibetano que un mendigo experimenta la muerte de la misma manera que un rey, sin nada. Entonces, me gusta siempre aquí compartir una anécdota histórica, que es extraordinaria y que tiene que ver con lo que a nosotros ha llegado por diferentes informantes en torno a el funeral y la muerte del gran Alejandro, de Alejandro Magno. ¿Sí? Entonces, por varios escribas persas, sabemos cómo aconteció la muerte de Alejandro Magno, ¿no? Entonces se dice que súbitamente enfermó, ¿verdad? Y que estuvo por una semana en una especie de estado comatoso y después murió. Pero que por 5 días su cuerpo no se descompuso. De tal forma que mucha gente a su alrededor confirmó su condición o estatus divino, creyendo que era como un dios que a pesar de haber muerto, su cuerpo no se descomponía. Ahora sabemos, porque han estado examinando todos los síntomas que se narran, acompañaron a su muerte, que probablemente tenía una enfermedad especial, autoinmune, que le condujo a una especie de parálisis corporal, ¿sí? Temporal, que se asemejaba a una especie de muerte,
pero seguía vivo durante ese tiempo. Pero bueno, finalmente muere Alejandro y no lo hace antes de pedirle a sus generales de organizar lo que van a ser sus funerales. Así como el príncipe Felipe y la reina Isabel durante 30 años estuvieron planeando sus funerales reales, ¿no? Así también Alejandro. Entonces se dice que a su más cercano asistente, que era Ptolomeo, que por cierto es el que reclama la autoridad temporal de Alejandro cuando éste muere, y se erige como faraón en Egipto y inicia la dinastía de los Ptolomeos, cuyo último eslabón es la gran Cleopatra, ¿sí? El eslabón de los faraones griegos en Egipto, ¿no? Total, que le dice a su general, a su más íntimo amigo, a Ptolomeo, le explica cómo quiere que se organice su muerte. ¿Sí? Y le dice, primero, lo que quiero es que se convoque a todo el pueblo, esto fue en Babilonia, ¿sí? Que se convoque a todo el pueblo para que participe en ese funeral. Y te pido lo siguiente, quiero que a mi procesión funeral le acompañen 7 pasos atrás del palanquín en donde lleven mi cuerpo para meterlo en el ataúd, ¿no? en un gran ataúd que se construyó para él a la usanza griega de mármol, que hasta la fecha sigue siendo objeto de búsqueda. Quieren encontrar dónde está ese lugar de entierro de Alejandro, ¿no? Él le había pedido a Ptolomeo que se le enterrase en Macedonia, pero cuando llevaban su féretro o su sarcófago a Macedonia, Ptolomeo secuestró la procesión funeral, ¿verdad? Y llevó el féretro de Alejandro a Alejandría, ¿sí? Que era una de las ya modernas capitales del Egipto griego, ¿sí? Y lo hizo para él erigirse como faraón y sucesor de Alejandro, que fue el primer faraón griego de Egipto, ¿ok? Y total, le dice, quiero que 7 pasos atrás de mi cuerpo me acompañen los hombres más sabios de mi imperio, que se extendía desde Grecia hasta la frontera con India, ¿sí? Y en especial quiero que me acompañen los más grandes galenos, los mejores médicos de todo el imperio, le dice. Luego le dice 2, ¿sí? Quiero que en la procesión funeraria se coloquen, ¿verdad?, al lado de esta avenida en donde vamos a transitar, todos los despojos de guerra que pudimos nosotros acumular a lo largo de nuestras diferentes campañas. Y podrán imaginar esos despojos de guerra, de todas las conquistas de Alejandro desde Grecia hasta India, ¿sí? El inmenso tesoro de oro, plata, joyas preciosas. Quiero que se coloque literalmente como todo el tesoro del imperio en esa avenida. Y tercero, quiero que mi cuerpo se coloque en el medio de un palanquín abierto. No quiero que lo cubra. Tan solo quiero que me acompañe mi escudo, mi espada y mi armadura, que por cierto perduraron en Alejandría por varios siglos hasta que eventualmente los robaron, ¿sí? Y quiero que mis brazos se extiendan hacia afuera y mis palmas permanezcan abiertas afuera de ese palanquín. Esa fue su petición. Entonces dice que Ptolomeo le pregunta, ¿y para qué todo esto? No entiendo estas peticiones, ¿no? ¿Me podrías explicar ya, verdad, cerca de la muerte? Y entonces dicen que Alejandro le dice, bueno, primero, ¿por qué deseo que atrás de mí, verdad, me sigan los grandes sabios y galenos de mi imperio? Porque deseo comunicarle a todos los hombres el que cuando el momento de la muerte llega, no hay poder humano que la pueda evitar. No hay sabiduría, no hay ciencia médica que pueda evitar la muerte. Y le dice, ¿verdad?, Ptolomeo a Alejandro, ¿y para qué el poner todo el tesoro del imperio?
Porque quiero comunicarle a todos el hecho de que cuando el momento de la muerte llega, nada de esos tesoros son consecuentes, ni nos pueden acompañar. ¿Y para qué deseas extender tus manos con las palmas abiertas? Porque quiero comunicarle a todos que en el momento de la muerte no nos podemos llevar nada, ¿sí? Y que arribamos al mundo desnudos y nos vamos del mundo desnudos. Entonces Alejandro no era pendejo, ¿no? Era alguien bastante sofisticado. Discípulo de Aristóteles. Ese fue su maestro, ¿no? Uno de los grandes sabios del mundo antiguo. Entonces igual y de la misma manera, ¿verdad? Debemos de siempre reflexionar qué nos puede preparar para la muerte, ¿sí? ¿Qué nos podemos llevar? Y qué nos puede aportar bienestar genuino. Y esto nos da la sobriedad necesaria para imprimir y dotar a nuestras vidas de genuino significado. Este es el segundo de los pensamientos que orienta al despertar, el de la muerte y la impermanencia. ¿Se entiende eso? No. Lo escuchamos, ¿no? Pero decía mi maestro, entenderlo toma una vida de disciplina. Eso quiere decir que tienes que una y otra vez reflexionar sobre eso, hasta que es una parte integral de tu persona. ¿Sí? Así es. Definitivamente. Así es. A través de la meditación. Este es el método. Precisamente los pensamientos que orientan a la mente al despertar. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, el tercero de los pensamientos es el del karma. Pero vamos a hacer una pausa para que descansen un ratito y seguimos. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a pausar unos minutos, una media horita, ¿sí? Y volvemos a las 6:20. ¿Les parece? Ok, muchísimas gracias.